Tardes con todos. Hoy para continuar. Ok. Tranquilo, voy a poner. Ya, bueno. Aire. Ajá. Bueno, buenas tardes con todos. Para continuar con los sábados de córnea, hoy día se va a tratar el tema sobre complicaciones posoperatorias de la queratoplastia penetrante a cargo de la médico residente Rosario Peñafiel Pano, residente de segundo año de nuestra institución, Joseph. Bueno, Rosario, comienza con tu ponencia. Gracias, Diana. Se me escucha bien, ¿cierto? Sí, Rosario. Se escucha. Y se ve bien. Listo. Bueno, buenas noches con todos. Como lo decía mi colega, soy Rosario Peñafiel, médico residente del INO. El día de hoy voy a tratar el tema de complicaciones posoperatorias de la queratoplastia penetrante, que es un tipo de complicación del trasplante de córnea. Para esto agradezco la asesoría del doctor Joseph Chipana. Entonces, antes de hablar de las complicaciones en sí de la queratoplastia penetrante, vamos a hablar un poco acerca de generalidades del trasplante de córnea, de un poco de la QPP, cómo se realiza, y posteriormente estaremos hablando acerca de las complicaciones intraoperatorias y las complicaciones posoperatorias, tanto tempranas como tardías. Entonces, tenemos que existen varios tipos de trasplante de córnea, como podemos ver en esta figura esquemática. De la que vamos a hablar hoy es acerca de la queratoplastia penetrante, conocida también como QPP, en la que el trasplante de córnea es total, es decir, se van a trasplantar todas las capas de la córnea. Pero también pueden existir trasplantes de córnea parciales, como el DALC, el DISEC y el DIMEC, en el que solamente se van a trasplantar bien la parte anterior o bien solamente el endotelio. En el DALC, que es la queratoplastia lamelar anterior profunda, se va a trasplantar toda la parte anterior de la córnea, menos la DSM y el endotelio. Y en los tipos de trasplante endotelial, se van a trasplantar en el DISEC el endotelio, la DSM y parte del estroma, y en el DIMEC solamente el endotelio y la DSM. Y también tenemos otro tipo de trasplantes que ya se utilizan otros medios artificiales, como la queratoprótesis de Boston. Entonces, vamos a enfocarnos hoy a hablar acerca de la queratoplastia penetrante. Durante la exposición la vamos a llamar QPP para abreviar. Entonces, la QPP va a ser un tipo de trasplante de córnea de espesor completo y se va a indicar sobre todo en pacientes que tengan un compromiso de la totalidad de la córnea, es decir, de todas las capas. Las indicaciones de la QPP pueden ser indicaciones ópticas, es decir, para mejorar la visión, terapéuticas como tratamiento de algunas infecciones severas, cosméticas o tectónicas para mantener la estructura del globo ocular. Aquí vamos a ver un video de cómo se realiza la QPP. Voy a tratar de resumirlo y explicando los puntos principales. Este video es cortesía del doctor Espinosa de Lino. Entonces, en este video vamos a tener que se van a realizar suturas intercaladas, pero también tenemos que tener en cuenta que se puede realizar suturas continuas, ya sea simples, dobles o combinadas. Entonces, lo primero que vamos a ver en este video es que se va a realizar una trepanación de la córnea. Se utiliza un trépano. De esta manera, se va a trepanar la córnea hasta que nosotros podamos observar humor acuoso. Una vez que observamos humor acuoso, vamos a proceder a cortar la córnea con unas tijeras. Cuando realicemos este procedimiento tenemos que tener mucho cuidado porque podemos lesionar las partes adyacentes a la córnea, como el iris. Entonces vamos a realizar el corte en 360 grados, como pueden observar aquí, y luego siempre con cuidado de no lesionar el iris. Luego vamos a preparar el botón donante. Tenemos aquí el botón donante y este botón se va a colocar en el lugar donde se retiró la córnea. Entonces el botón se coloca en el lecho receptor y se va a empezar a suturar a horas 12. Y el siguiente punto se va a colocar justamente enfrente de este punto. El siguiente punto se va a colocar a horas 3 y el otro punto enfrente de la hora 3.
Entonces es importante que al realizar la sutura, que en este caso son puntos intercalados, los puntos estén enfrentados. También es muy importante que sean simétricos, que tengan una tensión similar y al momento de enterrarlos, se debe enterrar mirándolo hacia la córnea, o sea, se debe enterrar hacia la córnea del donante. Es importante enterrarlos porque si no se entierran bien, podrían provocar con el tiempo neovascularización corneal e infecciones. Entonces, podemos ver aquí ya que se ha realizado la mayoría de las suturas intercaladas, entonces vemos que los puntos están enfrentados, son simétricos, la tensión es bastante similar entre ellos y muy importante siempre enterrarlos, no dejar ningún punto expuesto. Entonces, vamos a hablar así, como ya tenemos una idea general de cómo se realiza la QPP, vamos a entender un poco mejor las complicaciones de esta. Entonces vamos a empezar hablando de las complicaciones intraoperatorias. Dentro de las complicaciones intraoperatorias tenemos complicaciones propias del botón, como el botón mal centrado, que realizaron una trepanación irregular, o en los pacientes afáquicos que el botón se vaya al vítreo. Y como complicaciones oculares propias, tenemos que al realizar la trepanación o el corte con las tijeras podamos dañar el iris o el cristalino. También podemos, al realizar las suturas, complicarnos con una incarceración del iris. Podemos también tener una hemorragia expulsiva, que es una complicación muy grave, pero felizmente es poco frecuente, en la que va a haber un desplazamiento masivo del vítreo, la retina y la coroides hacia el exterior. Otra de las complicaciones también va a ser la ruptura de la cápsula posterior. Entonces, este es otro video, también cortesía del doctor Espinosa, de Lino, donde se va a observar una hemorragia expulsiva. Entonces, este es un paciente en el que se le estaba realizando un procedimiento doble. Se le estaba realizando una AQPP y también se le iba a realizar posteriormente una cirugía de catarata. Entonces, como vemos, se está realizando la trepanación corneal, está realizando el corte de la córnea y posteriormente se va a iniciar la cirugía de catarata. Entonces se empieza a manipular, se va a empezar a manipular el cristalino, como se ve aquí. Entonces cuando se retira la catarata, vamos a ver que va a haber una descompresión brusca del ojo, lo que va a llevar a que se desplace masivamente el vítreo, como estamos observando aquí, cómo se está desplazando el vítreo desde la parte posterior al exterior. También la retina y también la coroides. Entonces, es una complicación muy, muy grave, pero felizmente no es frecuente. Ahora vamos a hablar acerca de las complicaciones posoperatorias. Vamos a empezar hablando de las complicaciones posoperatorias tempranas. Entre estas tenemos a la cámara anterior estrecha, a la filtración de la herida o a la incarceración del iris. En estos tres casos debemos evaluar bien al paciente porque podríamos considerar ingresar a sala en el posoperatorio inmediato, ya que podría complicarse con otras patologías. Otras complicaciones tempranas también tenemos a la dehiscencia de herida, a los defectos epiteliales. Estos efectos epiteliales, si duran más de 14 días y no se den con el tratamiento, debemos descartar siempre que se trate de una queratitis herpética. Otra de las complicaciones también tenemos el fallo primario del injerto, a las complicaciones de la sutura, ya que si tenemos suturas sueltas, expuestas o rotas, va a haber muchas más complicaciones. Las infecciones también son una causa de complicación en el posoperatorio temprano, pero también pueden manifestarse en el posoperatorio tardío. Es decir, las infecciones pueden manifestarse en cualquier momento del posoperatorio. Y estas infecciones pueden complicarse con una endoftalmitis, que es un cuadro también muy severo que en muchos casos o en algunos casos puede llevar incluso a la evisceración. Otra de las complicaciones también es el bloqueo pupilar, el ifema, el aumento de la presión intraocular y las sinequias anteriores periféricas. Entonces vamos a empezar a hablar de algunas complicaciones posoperatorias tempranas. Por ejemplo, tenemos como una complicación el fracaso endotelial primario. Este se va a dar porque el tejido donante va a estar defectuoso. Es decir, que en el botón donante va a haber una deficiencia de endotelio. Entonces, al realizar la sutura con el lecho, vamos a tener que la
córnea se va a volver edematosa. Y va a ser característica que esta córnea se va a volver edematosa al siguiente día del posoperatorio. Otra de las complicaciones es las complicaciones relacionadas con la sutura. Como les había dicho, la colocación de las suturas que sean de una tensión correcta, que sean simétricas, es muy importante, ya que si la tensión es excesiva o las suturas están sueltas o se rompen, podría llevar a que haya una infección o a una neovascularización posterior. Y si hay una infección o una vascularización de la córnea, esto va a llevar a que haya un rechazo del injerto. Entonces es importante cómo se colocan las suturas. Si ya hay una tensión excesiva o se ha aflojado o se ha roto la sutura, lo que debemos hacer es retirar para evitar que se complique con vascularización corneal o infecciones. Otra de las complicaciones del postoperatorio van a ser la conjuntivitis papilar gigante, y esto se va a dar sobre todo cuando hay nudos expuestos en la córnea. Es por eso que es importante enterrar los nudos y mantener la tensión adecuada. Otra de las complicaciones en el postoperatorio también es la queratitis infecciosa, que va a tener una frecuencia del 5 al 10%. Los factores de riesgo también van a ser la disposición de las suturas, que estén sueltas, expuestas o rotas, que haya alteraciones en la superficie ocular, como defectos epiteliales persistentes, que el paciente tenga síndrome de ojo seco o que tenga triquiasis. Cuando hay alteraciones de la superficie ocular, se dice que hay 3 veces más riesgo de que el paciente pueda tener una queratitis infecciosa. Que el tejido donante esté contaminado también es un factor de riesgo. La técnica quirúrgica también es muy importante, la correcta asepsia y antisepsia. Y el uso crónico de corticoides tópicos también es un factor de riesgo para desarrollar posteriormente una queratitis infecciosa. En cuanto a la etiología, vamos a tener que puede ser producida por bacterias, hongos o virus. Cuando hablamos de bacterias, la más importante van a ser las gram positivas, como los Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus o los Staphylococcus coagulasa negativo. Y cuando hablamos de gram negativos, la Pseudomonas aeruginosa y la Serratia marcensis. Y cuando hablamos de hongos, que es la segunda causa de las queratitis infecciosas, vamos a tener las cándidas y los aspergilos. Y cuando hablamos ya de la causa menos frecuente, que es la causa viral, vamos a tener el virus herpes simple, que como factor de riesgo es más frecuente en los pacientes que hayan tenido ya un cuadro de queratitis por herpes simple anteriormente. Clínicamente, se van a presentar como lesiones centrales o paracentrales o periféricas. Cuando son centrales o paracentrales, generalmente son grandes, son mayores a 4 milímetros y están asociadas con defectos epiteliales persistentes o que el paciente haya utilizado lentes de contacto. Y cuando son periféricas, generalmente son pequeñas, menores de 4 milímetros, y están asociadas con las suturas o aparecen en las regiones donde se ha suturado la córnea. Como podemos observar aquí, un absceso relacionado con las suturas después del trasplante de córnea. Y cuando ya hablamos de los virus, como el herpes simple, vamos a observar las lesiones clásicas, que son las dendritas. Entonces, cuando tenemos sobre todo un cuadro, una sospecha de queratitis bacteriana, debemos solicitar un microbiológico. Tanto bacteriana como fúngica, debemos solicitar un microbiológico. En cuanto al tratamiento, podemos tratarlo médicamente o quirúrgicamente. El tratamiento médico va a depender de la etiología. Si tenemos una queratitis bacteriana, podemos iniciar con antibióticos fortificados, como vancomicina, ceftazidima, o gatifloxacino, moxifloxacino. Si se tratara del caso de ser una queratitis micótica, podemos iniciar con natamicina tópica o anfotericina B, o también tratamiento sistémico como con voriconazol o con fluconazol. Y si se tratara de una queratitis herpética, lo tratamos con aciclovir. Y en el caso del tratamiento quirúrgico, se va a dar sobre todo en las lesiones que no cicatrizan o que se han perforado. Es decir, en estas situaciones se podría reintervenir al paciente. Y en los casos ya de las complicaciones severas como la endoftalmitis, como les decía, podría realizarse una evisceración. Para la prevención de la queratitis infecciosa,
podemos prevenirlo en el prequirúrgico, manteniendo las condiciones de asepsia y antisepsia o las condiciones adecuadas para el transporte del tejido donante, el transporte y el almacenamiento. En cuanto al intraoperatorio, la asepsia y antisepsia también, y las suturas, es importante. Que las suturas no estén sueltas, no estén expuestas y no estén rotas. Y en el postoperatorio debemos evitar al máximo utilizar los lentes de contacto. No debemos utilizar los lentes de contacto y tratar de utilizar también pocos corticoides. O si los utilizamos, tratar de utilizar corticoides de baja potencia, como el loteprednol o la fluorometolona. Ahora vamos a empezar a hablar acerca de las complicaciones postoperatorias tardías. Dentro de estas tenemos al rechazo del injerto como primera causa, el glaucoma como segunda causa, el astigmatismo, la queratopatía cristalina infecciosa, el síndrome de Urth-Zavalia y la recurrencia de la patología original del receptor. Es decir, que a pesar del trasplante, otra vez va a volver a recurrir la misma patología. Eso sobre todo en el caso de las distrofias. Cuando hablamos del astigmatismo, tenemos que el astigmatismo, sobre todo después del QPP, es un astigmatismo irregular. Por lo tanto, a veces no se puede corregir con lentes y se debe recurrir a ya manejo quirúrgico. Entonces vamos a empezar a hablar primero del rechazo del injerto. El rechazo del injerto va a ser la primera causa de falla del trasplante en el periodo postoperatorio intermedio y tardío. Este se va a dar por una reacción inmune. Esta reacción inmune va a provocar un daño reversible o irreversible del tejido trasplantado. Puede manifestarse a partir de las 2 primeras semanas de haberse realizado el QPP hasta los 20 años después de la cirugía. Es muy importante, como es la primera causa de falla de trasplante, es muy importante el reconocimiento precoz para que el injerto pueda sobrevivir. Pero ¿por qué se produce el rechazo corneal? Si en los injertos de córnea generalmente hay una tasa de éxito alta, debido a que el ojo tiene un privilegio inmunocular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre para que haya un rechazo corneal? Lo que ocurre es que se anula el privilegio inmunocorneal por algunos factores, como son la neovascularización o la inflamación. Bueno, esta diapositiva le puse sobre todo para recordar el privilegio inmune de la córnea. La córnea, en la córnea la tasa de éxito es mucho mayor en los trasplantes porque la córnea generalmente es avascular, no tiene un sistema linfático. Va a tener un sistema llamado ACAIT. Este sistema es un sistema de desviación inmune asociada a la cámara anterior, donde el sistema inmune, en lugar de generar una respuesta inmunitaria, va a generar una tolerancia sistémica. También van a haber unas moléculas inmunosupresoras en el humor acuoso, como la hormona estimulante de melanocitos, el péptido intestinal vasoactivo y el factor de crecimiento transformador beta. Entonces, todos estos factores van a hacer que el ojo tenga un privilegio inmune, específicamente hablando de la córnea. Pero cuando se alteran estos factores es donde se va a dar el rechazo corneal. ¿Y cuándo se van a alterar? Cuando haya inflamación y traumatismo, alterando así el nicho, y esta inflamación y traumatismo es lo que va a provocar que haya crecimiento de vasos. Vimos que el privilegio era, de la córnea era porque la córnea era vascular, pero cuando se dan estos eventos, ya va a haber un crecimiento de los vasos y también un crecimiento de los linfáticos hacia la córnea. Entonces, a través de estos vasos y estos linfáticos van a llegar los estímulos inflamatorios y van a tender a atraer las células presentadoras de antígenos hacia la córnea. Entonces, el rechazo se produce porque va a haber una ruptura del privilegio inmune corneal, se va a generar una cascada inmune con una respuesta mediada por células controladas por linfocitos TCD4, lo que va a llevar a un rechazo del injerto. Entonces, en córneas trasplantadas que no tienen factores de riesgo, como no tienen neovascularización o no tienen inflamaciones severas o no hay traumatismos, el botón donante va a ser bien tolerado. Sin embargo, en ojos que ya tienen infecciones o inflamaciones severas o han sufrido algún traumatismo y tienen neovasos,
el riesgo de desarrollar el rechazo es mucho más alta. En cuanto a los factores de riesgo del donante, vamos a tener la carga antigénica del donante y el método y la duración del almacenamiento. Y en cuanto a los factores del huésped, tenemos que la neovascularización corneal va a ser el factor de riesgo más importante para desarrollar el rechazo de la córnea. ¿Por qué? Porque este de acá va a destruir el privilegio inmune del ojo, ¿no es cierto? Entonces, esta va a ser la primera causa de rechazo. El tamaño del trasplante también es importante. Cuando son en tamaños grandes, más de 8 milímetros, o están próximas al limbo, también hay un mayor factor de riesgo para que se desarrolle el rechazo corneal, el rechazo del injerto. ¿Por qué? Porque se dice que hay células perilimbares que... ¿Vale? Bueno, se dice que el tamaño del trasplante es importante porque mientras más cerca estén al limbo, están más cerca a las células madre que se encuentran en el limbo. Y estas células madre van a tener una gran carga antigénica. Entonces, por eso es más probable que desarrollen un rechazo del injerto. La falla del injerto previa también va a ser un factor de riesgo importante, ya que la probabilidad del rechazo va a aumentar de 1 a 2 veces por cada injerto adicional. Las enfermedades de la superficie ocular, como las blefaroconjuntivitis, el ectropio y la triquiasis, también son un factor de riesgo para que se produzca el rechazo. Las inflamaciones activas, ya sea bacterianas, virales o fúngicas, también. Los pacientes que han tenido o tienen como antecedente queratitis viral por herpes simple tienen mayor riesgo de tener un rechazo del injerto. La edad también es importante. En los pacientes menores de 40 años y en los injertos bilaterales aumenta la posibilidad de rechazo. Se dice que en los niños y en los jóvenes el sistema inmunológico va a ser mucho más activo. Y es por eso que va a haber una mayor probabilidad de que haya un rechazo del injerto. Otro de los factores de riesgo también va a ser la cirugía previa del segmento anterior, que el paciente tenga un glaucoma preoperatorio como diagnóstico, o que tenga sinequias anteriores. Cuando tiene sinequias de 3 a 4 cuadrantes van a duplicar la tasa de falla. También si el paciente tiene defectos epiteliales persistentes o las suturas están sueltas o expuestas, también va a haber un mayor riesgo de que se produzca rechazo del injerto porque esto va a llevar a una vascularización corneal. Y como sabemos, eso va a anular el privilegio inmune. Y también se ha reportado que la dermatitis atópica es un factor de riesgo para el rechazo. Va a haber tipos de rechazo corneal. Es decir, el rechazo corneal se puede dar en cualquiera de las capas de la córnea, ya sea aisladas o en combinación. La más frecuente va a ser el rechazo endotelial. Va a ser la más frecuente del 8 al 37% y la más grave. Luego vamos a tener el rechazo epitelial, el subepitelial y por último el estromal. En cuanto al rechazo epitelial, como su nombre lo dice, la respuesta va a estar dirigida al epitelio del donante. Es decir, los linfocitos van a provocar una cresta epitelial que va a avanzar centrípetamente. Clínicamente nosotros vamos a ver en el epitelio una línea de rechazo epitelial, como se ve en esta foto clínica. Otro tipo de rechazo también es el subepitelial. Y en este los linfocitos se van a dirigir en contra de los queratinocitos subepiteliales. Como se ve en esta imagen vamos a encontrar infiltrados subepiteliales y también se puede encontrar reacción en cámara anterior. Las lesiones son muy similares a la queratitis adenomírica, por lo cual es el diagnóstico diferencial de esta, del rechazo subepitelial. Otro de los tipos de rechazo corneal van a ser el estromal. Esta va a ser muy poco frecuente y lo que vamos a observar clínicamente es un haze difuso a nivel estromal y podemos observar neovascularización en la interfase justo del injerto receptor. Y cuando se trata del rechazo endotelial, que como les decía es el más común y el más grave, vamos a ver que toda la respuesta va a estar dirigida a las células endoteliales. Es decir, va a haber una apoptosis endotelial. Y lo que vamos a observar clínicamente va a ser una línea llamada línea de Coda-Doust, que es donde se observa una línea con edema corneal
Y debajo de esta línea vamos a observar precipitados retroqueráticos. En cuanto al manejo del rechazo, tenemos que puede ser tópica o sistémica. Esto va a depender de si la lesión es epitelial, subepitelial, endotelial, si es una lesión combinada o si el paciente ya ha tenido un antecedente de rechazo corneal. Entonces, cuando es epitelial y subepitelial, podemos usar solamente tratamiento tópico, los corticosteroides. Pero cuando ya es endotelial o es una lesión combinada o ya ha tenido antecedente de algún rechazo corneal, podemos agregar el tratamiento sistémico, es decir, corticosteroides endovenosos. El tratamiento tópico que se utiliza es la desametasona al 0.1% o la prednisolona al 1% cada 15 o 2 horas, cada 15 minutos o cada 2 horas. También se puede utilizar en pacientes graves o vemos que el paciente no va a cumplir con el tratamiento tópico, una inyección periocular de triamcinolona. En el caso del tratamiento sistémico, vía oral podemos usar la prednisona de 40 a 60 miligramos al día o endovenoso la metilprednisolona. También podemos ayudarnos para el tratamiento de la ciclosporina o de inmunodepresores como el tacrolimus o el micofenolato de mofetilo. También se ha visto reportes de tratamiento con inyecciones intracamerales de anticuerpos monoclonales antilinfocitos T. Y bueno, se está viendo actualmente si con una terapia génica se podría mejorar el tratamiento del rechazo. ¿Y cómo podríamos reducir el riesgo de rechazo? Entonces, como los factores principales para alterar el privilegio inmune son la vascularización corneal y la infección o la inflamación, tenemos que controlar primero en el preoperatorio cualquier tipo de infección, inflamación, disminuir la neovascularización corneal, y esto lo podemos lograr con la fotoablación con láser argón, cauterización térmica o anti-VEGF, y también controlar la presión intraocular. En el intraoperatorio, las suturas nuevamente, y la sepsia y la antisepsia. Y en el postoperatorio, sobre todo controlar la respuesta inmune del huésped. Y esto lo logramos con corticoides tópicos más inmunosupresores. Y en el caso de que observemos vascularización corneal, debemos retirar las suturas. Ahora vamos a hablar de la segunda causa de fracaso del injerto, después del rechazo, que es el glaucoma. Para que un paciente haga glaucoma después de la cirugía o después del trasplante de córnea del QPP, como factores de riesgo va a tener que haya tenido un glaucoma preexistente, que haya tenido una inflamación severa prolongada, que las suturas hayan estado ajustadas, que tenga sinequias anteriores periféricas, que haya usado por mucho tiempo esteroides, o que haya tenido ya una queratoplastía previa, o que se le haya realizado una cirugía combinada, como vimos en el video del expulsivo, que se le haya realizado también una QPP y una extracción de cataratas. En cuanto a los mecanismos del glaucoma, tenemos que fundamentalmente se va a dar por una distorsión del ángulo. Esta distorsión del ángulo irido-corneal va a provocar que haya un colapso de la malla trabecular con la consecuente aumento de la presión intraocular. Entonces, el ángulo se va a distorsionar, ya sea porque el tamaño del botón donador es más pequeño que el lecho, y también se va a distorsionar si hay sinequias anteriores periféricas, y también se va a distorsionar por las suturas que se realicen. Otro de los mecanismos son la inflamación postoperatoria, que el paciente tenga antecedente de glaucoma preexistente, la farmacológica que les dije, el uso crónico de esteroides. El bloqueo mecánico del ángulo también es un mecanismo de glaucoma post-QPP, sobre todo en el caso de los afáquicos y cuando se realiza cirugías combinadas, es decir, la QPP más la extracción de catarata. Y también, como otros, he considerado aquellas sustancias que pueden encontrarse o pueden quedarse dentro de la cámara anterior al realizar la QPP, como el viscoelástico y también el IFEMA. Entonces aquí podemos ver una foto clínica color donde observamos un edema corneal debido a sinequias anteriores periféricas. Y aquí en la segunda imagen podemos observar que le realizó una gonioscopía al paciente y se puede observar claramente la sinequia anterior periférica. Esto va a provocar que haya una distorsión del ángulo y eso va a llevar a que haya un aumento de la presión intraocular.
El diagnóstico va a ser un poco difícil porque después de la cirugía no se va a poder medir la presión intraocular como se mide habitualmente, ni tampoco se va a poder ver el nervio óptico y el campo visual tampoco, debido a que va a haber un edema corneal, va a haber cicatrices y va a haber astigmatismo. Entonces, la presión intraocular después de realizarse la QPP puede medirse con un tonómetro neumático o el tono PEN. Ya si la córnea es lisa y no hay edema corneal, podríamos usar en algunos casos el tonómetro de aplanación de Goldman. En cuanto al tratamiento, el tratamiento tópico va a ser el de primera línea, pero hay que tener cuidado con los efectos adversos de los antiglaucomatosos, ya que son muchos. Por efecto, los betabloqueantes van a provocar una queratopatía puntata superficial, una anestesia corneal y síndrome de ojo seco. Los agonistas alfa 2 también van a provocar efectos secundarios similares a los betabloqueantes y sobre todo reacciones alérgicas. Los mióticos, como la pilocarpina, pueden provocar uveitis, inflamación, y esta uveitis, la inflamación, va a conllevar a que haya un rechazo del injerto. En caso de pacientes afáquicos, incluso puede provocarse desprendimientos de retina. Cuando se utiliza inhibidores de la nitrasa carbónica tópicos, debemos tener cuidado porque estos también podrían inducir a la falla del injerto en los ojos con recuentos endoteliales bajos. Los análogos de la prostaglandina como la tanopros, como sabemos, podrían desencadenar cuadros de uveitis o también es un factor de riesgo para la recurrencia del virus herpes simple. Y en los pacientes afáquicos y pseudofáquicos podría llevar a un edema macular cistoide. Tener en cuenta que la mayoría de estos medicamentos antileucomatosos van a tener como preservante el cloruro de benzalconio. Y este cloruro de benzalconio también es tóxico para el epitelio corneal. Entonces, tiene muchas limitaciones el tratamiento tópico. También podría utilizarse inhibidores de la anhidrasa carbónica sistémicos, sobre todo cuando hay picos muy elevados. Y en cuanto a los corticoides, como es un factor de riesgo, lo que buscaríamos sería reducir al mínimo los corticoides o usarlos menos potentes, ¿no? Como la fluorometolona o el oteprednol. En el caso del tratamiento quirúrgico, en el glaucoma secundario QPP, podemos ayudarnos de la trabeculoplastía con láser de ergón, conocido como ALT, de la trabeculectomía, ya sea convencional o con 5-fluorescilo y mitomicina C, de dispositivos de drenaje o de procedimientos ciclodestructivos. En cuanto a los dispositivos de drenaje, tenemos que recordar que tanto AMED como Berbelet puede complicarse con edema, ya que el tubo puede tener contacto con el endotelio. Esto posteriormente podría generar un rechazo del injerto. Y en cuanto a los procedimientos ciclodestructivos, tenemos que estos van a disminuir la producción del humor acuoso al destruir parte del cuerpo ciliar. Entonces, vamos a mencionar en qué caso se utiliza la trabeculoplastía con láser de ergón. Podemos usarlo en pacientes que tengan ángulos abiertos y que las presiones intraoculares sean de 25 a 30 milímetros de mercurio, es decir, que las córneas no estén muy edematosas. Esta PIO de 25 a 30 milímetros de mercurio es cuando el paciente ya está recibiendo tratamiento. La LT va a disminuir la presión intraocular de aproximadamente 10 milímetros de mercurio. La desventaja va a ser que se refiere, según la literatura, que la presión intraocular aparentemente se controla solamente por corto tiempo. Y también podría provocar uveitis, y esta uveitis podría ser una causa para el rechazo del injerto. En cuanto a la trabeculectomía, la convencional no ha evidenciado ventajas, pero sí el uso del 5-fluoracilo y la mitomicina C en comparación con la convencional ha mostrado mejores resultados. Y cuando comparamos estas dos, el 5-fluoracilo con la mitomicina C ha mostrado una mayor tasa de éxito, ya que el 5-fluoracilo se aplica a diario y tiene una alta tasa de toxicidad epitelial. En cambio, la mitomicina C solamente se aplica una vez
en el intraoperatorio y no se ha visto casos de toxicidad epitelial. En el caso de los dispositivos de drenaje, se dice que controla la presión intraocular aproximadamente en 85% de los pacientes. Es decir, de 10 pacientes, 8 controlan la presión intraocular, pero también van a provocar falla del injerto. De 10 pacientes, más o menos de 3 a 4 van a tener falla del injerto cuando se le coloca un dispositivo de drenaje. Las complicaciones van a ser que por el mismo tubo puede haber una cámara anterior plana, y por el contacto de este tubo con el endotelio podría haber un recuento endotelial bajo. Se dice que a los 2 años el recuento endotelial disminuye aproximadamente un 60% cuando hay un contacto del tubo con el endotelio corneal. Y en el caso de los procedimientos ciclodestructivos, son procedimientos ampliamente adoptados y son bien tolerados porque no son invasivos. En cuanto a la prevención, en el intraoperatorio podría realizarse una cirugía combinada, sobre todo en pacientes que ya tienen glaucomas preexistentes. Es muy importante también los botones donantes, que sean más grandes que el lecho receptor. Se refiere que debe ser 0.5 milímetros más grandes. También podemos hacer antes de la cirugía o dentro de la cirugía una goniosinequiolisis en los pacientes que tienen sinequias anteriores periféricas, iridoplastías también, y extraer, ¿no?, todos los materiales que son ajenos a la cámara anterior, como el viscoelástico. Y en el posoperatorio, a manera de prevenir, podríamos usar prudentemente los esteroides y podríamos utilizar cicloplégicos, sobre todo para mantener la pupila móvil y para prevenir así el glaucoma por bloqueo pupilar. Y para terminar, solo mencionar que también como complicación tardía tenemos el síndrome de Urret-Zavallia y a la queratopatía cristaliniana infecciosa. El síndrome de Urret-Zavallia, como se ve aquí en esta foto, va a ser una pupila fija, dilatada, después de realizar la QPP, que se va a acompañar de atrofia del iris y de glaucoma secundario.